Me amenazaron de muerte por haber dicho que Dios existe, por haberlo mostrado por medio de la lógica y por medio de la razón y de la realidad de las cosas, por haberlo mostrado, demostrado, por haber mostrado la demostración por lógica de que Dios existe y de que los ateos no tienen razón en sus contrademostraciones, una, por haber desmentido todas las supuestas demostraciones de que Dios no existe de parte de los ateos, me han dicho que me matarán. Así que el anticristo, eh, lo que llamamos anticristo en el mundo, quiere que acepta que haya creyentes en Dios, con tal de que digan esto es cuestión de creencias, cada uno tiene las suyas. Esa es la doctrina del anticristo, que cada uno tiene sus creencias, o sea que no hay objetividad en saber cuál es la verdad, cuál no es. Cada uno puede pensar lo que le da la gana. Ese es el anticristo, así es lo que quiere que todos piensen. Por lo tanto son aceptados los creyentes, con tal de que piensen así, que estén en este cuadro. Pero la realidad no es eso. La realidad es más dura que el anticristo, la realidad es más interesante. Y bueno, vamos a hacer las refutaciones de los silogismos ateos. Y por ahí, por medio, eh, muy por encima, demostramos también que Dios existe, pero tanto para resumir muchas cosas y muchos tipos de demostraciones de todo tipo, vamos a decir solamente de que de la nada no puede salir nada, y por lo tanto todo tuvo que tener un origen, pero Dios es el eterno, así decimos, porque si tiene que haber un origen de las cosas, como decía Aristóteles, en la lógica, ese origen es lo que llamamos Dios según Apocalipsis y según la creencia de todos, según el sentido de todos, según la lógica y la racionalidad sana de todos. El 90% de la población mundial cree que Dios existe. No es solo creer, porque creer en Dios no es creer que Dios existe. Creer en Dios es tener confianza en Dios, es vivirlo, no es creer que Dios existe. Que Dios existe es algo que la razón misma te lo dice, no es que hay que creer para saber que Dios existe. Creer en Dios significa tener confianza en Él. Eso es otro malentendido que a propósito los ateos hacen, que los creyentes son los que creen que Dios existe. No, los creyentes son los que siguen a Jesucristo. Si eres del musulmán, los que siguen al musulmanismo, pero de que Dios existe, eso es la razón misma que te lo dice. Los creyentes son creyentes en una religión u otra, o creyentes en el sentido de que creen en Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que confían en Dios, de que acuden a Dios, lo sienten, lo viven. Eso es creer. También no desdeñar la propia conciencia sobre todo esto. Y eso es algo fundamental, creyente o no. No importa si crees en Dios o no, porque si creer en Dios es una creencia, entonces es una creencia como otra. No es interesante para mí, ¿no? Vamos a hablar de algo más interesante, entonces vamos a decir algunas claras refutaciones de los silogismos ateos, ¿no? Para demostrar que el antiateísmo es de lejos mucho más inteligente que el ateísmo. Ahora, los silogismos los tengo más abajo, déjenme buscarlo. El primer silogismo, porque son un montón que han puesto estos ateos, y la demostración la tengo arriba. El silogismo primero del ateo dice que define a Dios como el ser perfecto y creador del universo, y que si Dios existe, entonces Él es perfecto. ¿Ok? Si Dios existe, entonces Él es el creador del universo. Ok, ya lo había dicho antes. Un ser perfecto tal como Dios no tiene deseos ni necesidades. Si un ser llegó a crear un universo, entonces este debe tener algún deseo o necesidad. Luego es imposible para un ser perfecto como Dios ser el creador del universo. Entonces vamos a confutar o a demostrar la poca inteligencia que tiene este ateo. La asunción de que un ser perfecto no tiene necesidades es gratuita, porque se iguala necesidades con deseos. Si es cierto que un ser perfecto como Dios no tiene necesidades, un ser perfecto no puede ser perfecto si no desea algo. Por lo tanto, la primera demostración es refutada. ¿Cómo tú puedes ser perfecto y no deseas nada? ¿Acaso tú puedes llamar a una persona que no desea, que no tiene deseo, a alguien perfecto? Estás loco, entonces eres subnormal si piensas así. Está claro que Dios puede tener deseos en cuanto a Dios y en cuanto a hombre, ya que Dios se hizo hombre, ¿no? Eso es la fe, pero también es la experiencia de Cristo que nos lo ha atestiguado. Pero que el universo no es perfecto, dice, si prosigue siempre con la demostración de la supuesta refutación del silogismo ateo, supuesto silogismo. Dice que el universo no es perfecto y por lo tanto Dios no es perfecto, porque entonces no es Dios. ¿Quién te dijo que el universo no es perfecto? Decir que el universo no es perfecto es una asunción no objetiva, sino subjetiva.
de parte de una mente que presume conocer más que el Creador. Por lo tanto, queda refutada y también esa demostración supuesta del ateísmo. Por lo tanto, no se puede afirmar que Dios no existe según ese silogismo de que el universo no es perfecto. ¿Quién te dijo que el universo no es perfecto? Si tú, vamos a decir, tú eres un matemático y la perfección para ti es matemática, bueno, ok, pues vamos a ver, para entender mejor, pretender que todo encaje con la matemática nuestra y no con una matemática basada en el número phi, por ejemplo. Si toda nuestra matemática en la universidad, todo lo basáramos en el número phi, sería otro tipo de matemática, en el sentido que nos daría a conocer ciertas, nos desvelaría más claramente ciertas relaciones que están en toda la naturaleza. La naturaleza es matemática. Hubo matemáticos que dicen que Dios existe, es un matemático. Precisamente porque la naturaleza, todas las relaciones que existen están basadas en números phi, como nosotros basamos en el 0 y 1 o en el del 0 al 10, al 9. En la matemática se basa todo en la proporción áurea, que es el número phi, o la proporción media extrema de Euclides, como la quieras llamar. Por lo tanto, si eres un matemático, ¿quién te dice que el universo no es perfecto? O sea, es una asunción que yo la veo sinceramente que peca de un poco de presunción. Por lo tanto, no se puede tomar como referencia para una demostración de que Dios no existe. Absolutamente no, es totalmente subjetiva. El silogismo 2, mire, no lo voy a leer porque si no tendría que bajar y subir, bajar y subir. Voy a simplemente leer las refutaciones de los silogismos directamente. Y disculpen por eso, porque sinceramente si no se nos haría un poco tarde. Voy a resumir esto brevemente. El silogismo 2, se presume que Dios, después de haber tenido la intención de crear el universo, no la haya tenido luego. O sea, Dios creó el universo y se presume que después de haberlo creado, de haber tenido esa intención de crear el universo y haberlo hecho, después no haya tenido esa intención de seguir creando. Esa es la base del segundo silogismo ateo para demostrar que Dios no existe. Ahora, la presunción es una presunción, se presume, no es una certeza, por lo tanto no se puede afirmar que Dios no existe según esa lógica de ese supuesto silogismo 2 que ahora solo dije en qué se basa. O sea, se demuestra un silogismo no demostrado. ¿Quién te ha dicho que Dios no creó algo nuevo? No crea algo nuevo. Hasta en la Biblia dice, ahora crearé algo nuevo. O sea, y por lo tanto, me parece sinceramente que si esos ateos se basan en esa lógica que ellos deciden deciden cuál es la premisa, pero que esas premisas no son demostradas y no son ciertas como ellos creen, entonces es inútil que continúen a creer en su ateísmo. El silogismo 3, no voy a leer, pero voy a decirlo la refutación rápidamente. Un ser puede saber cosas del pasado y del presente y predecir el futuro. Un ser, tú, yo, ¿no? Dios ha predicho el futuro a través de sus profetas, pero como se nota en el profeta Nahum, primero Dios hace ver una imagen profética, luego el profeta reacciona y Dios responde, ok, eso no va a pasar, luego otra y luego otra. O sea que el futuro no está escrito, sino que depende de cada quien. Por eso somos similares a Dios, según la escritura revelada por Dios mismo. O sea, ¿no? Tú dices, me baso en la creencia, pero es que la creencia es muy coherente. En realidad, si la tomas si eres simple y no te escandalizas por la simplicidad de la escritura y la aceptas en su simplicidad, te das cuenta que en realidad es muy coherente. O sea, la escritura revelada por Dios mismo, Dios, somos similares a Dios, ¿no? El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos libre albedrío y también podemos predecir el futuro. O sea, nosotros podemos saber del presente, de lo que está sucediendo en el presente, lo que puede suceder en el futuro. No es que está escrito, lo podemos cambiar, lo podemos crear nosotros mismos, precisamente porque somos similares a Dios. Pero el supuesto silogismo ateo decía que Dios tiene que saberlo todo exactamente, pero es que si Dios lo hubiera sabido todo exactamente, no nos hubiera creado libre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿de qué vale el juego si nosotros somos unos robots y que todo está determinado? Ahora, algunas cosas sí, Dios nos advierte. Los humanos, gracias a escrituras proféticas de varias tradiciones, que pueden ser, si Dios existe, digamos que el samsara es una broma macabra o cosas por el estilo, pero de todas maneras, bien o mal, en todas las escrituras, porque los humanos somos humanos y Dios evidentemente se ha comunicado a través de los seres humanos.
y eso es una evidencia, en el sentido, si Dios existe y estas escrituras son ciertas, como muestran ser bastante coherentes en muchísimos puntos, está claro que Dios se comunica a través de los seres humanos, así que no os escandalicéis, no nos escandalizamos de la humanidad de las escrituras ni de la humanidad de Dios. Y Dios nos advirtió que de un modo u otro al final de los tiempos Dios sabe lo que pasaría, por lo tanto nosotros estamos advertidos. No es que Dios no sabe lo que va a pasar, pero también está el libre albedrío, y eso está en las escrituras y está en la realidad del hombre. O sea, somos libres y podemos cambiar nuestro destino, pero también ciertas cosas van a llegar y van a pasar tarde o temprano, y eso también deberíamos darnos cuenta por lógica nosotros mismos, aún sin ni siquiera creer en Dios, sin ni siquiera saber que Dios existe, sin nada de eso, ni pensar en Dios. Si no pensamos en Dios, de todas maneras sabemos que Dios existe dentro de nosotros, dentro de nuestra sangre, de nuestro ser, dentro de nuestra vida. La vida lo sabe, no hay que pensarlo. Eso es bien. O sea, es una cuestión que la conciencia, tienes que decir la conciencia. Si después tú te das en contra de Dios, es por alguna razón, de repente no te cayeron bien en un grupo de creyentes por otra razón, y entonces dices que Dios no existe, pero no importa, lo importante es cuál es tu intención, y la de tu conciencia, y si respetas a tu conciencia. Pero siempre con el silogismo 3, según el cual Dios tiene que saberlo todo determinísticamente de una manera tan... O sea, no es así, sinceramente. Eso no es así porque Dios nos creó libres, y por lo tanto la cosa no es así, pero al final estamos advertidos de lo que va a pasar. Al final también tenemos que darnos cuenta de que ciertas cosas tarde o temprano van a pasar, así que estamos advertidos por las escrituras muchas cosas que podrán pasar. Por lo tanto Dios sabe que tarde o temprano ciertas cosas van a suceder, y por lo tanto no está en contradicción, y por lo tanto el silogismo 3, que supuestamente se basaba en esa supuesta, no es cierto. Veamos el silogismo 4, la respuesta directamente al silogismo 4 de los ateos. Se basa en la presunción de que todo amor signifique ser solo sentimientos y afectos, sin considerar que el amor también significa inteligencia. La caridad significa inteligencia. Tan cierto es eso, que la caridad es sinónimo, hasta sinónimo de inteligencia. Aún así, la presunción, teniendo en cuenta solo el factor afectivo, pretende que Dios no sea también humano. Esa es la presunción sobre la cual se basa el supuesto silogismo que demostraría que Dios no existe, que Dios no sea humano. Pero la Escritura nos dice que Dios es humano y que Dios hizo hombre. Por lo tanto queda refutado el silogismo 4, porque el hombre es lugarteniente de Dios en la creación. El hombre siente por Dios, se relaciona con la creación, es la relación de Dios con la creación. Esto es el hombre. Por lo tanto el silogismo 4 no niega la existencia de Dios, sino trata de negar el cristianismo, o sea que Dios haya hecho hombre. Digamos que es un silogismo ateo para musulmanes, digamos así. Pero los milagros de Cristo, de los cuales son testigos oculares todas las generaciones de Jesús, con tanto de documentación histórica, muy documentada, mucho más que Alejandro Magno, mucho más que Julio César, mucho más que la mayoría de los personajes históricos, está tan documentado, no solamente en los 4 evangelios, sino toda una serie de documentaciones en escritos judíos, en escritos paganos, de la misma generación de Jesucristo, con certeza total, escrita en los primeros años. Esto es tan cierto que, bueno, voy a tener que hacer un documental el próximo, se los prometo que el próximo video va a ser eso, que está demostrado, o sea, las fuentes históricas sobre Jesucristo, hasta el emperador Tiberio, que dejó de reinar en el año 37, pocos años después de la muerte de Jesús, pide al Senado romano que se acepte el cristianismo. O sea, ya había salido de Jerusalén y había llegado el rumor hasta Roma. Claro, Poncio Pilato, que era gobernador histórico, él tenía que decirle al emperador todas las personas que habían sido ejecutadas con la pena capital, por lo tanto también le tuvo que hacer un reporte sobre Jesucristo. Pero aparte de eso, el hecho de que un emperador pida al Senado antes del año 37 que se reconozca el cristianismo como religión entre las otras religiones del imperio, significa que ya que existía realmente, y que realmente coincide con esos años que nosotros siempre hemos dicho.
O sea, y es más, es en base precisamente porque el Senado rechazó la petición del emperador, porque quizás porque no le dio la gana de ir a saber más de eso, el cristianismo, o sea, una religión. Quizás precisamente porque el Senado lo rechazó al emperador, precisamente en base a ese rechazo es que se hicieron las primeras persecuciones a los cristianos, que están documentadas. O sea, es mentira todas esas cosas, que no, que los cristianos no, la mentira es lo que andan diciendo en los canales de televisión, tratando de decir cosas que están refutadas totalmente por documentos históricos inopugnables, y son muchos. Solo que ahora mismo haré un documental aparte solo para hablar de eso, porque si no tendría que buscar aquí la documentación, que la tengo, y o si no quedarme hablando, mencionar un montón de cosas de lo que recuerdo por media hora. O sea que Silogismo 4 de todas maneras no niega la existencia de Dios, sino que trata de negar el cristianismo, trata de negar que Dios sea también hombre, porque Dios hizo hombre con Jesucristo. Y recordemos esto, no somos musulmanes, somos cristianos, entonces Dios hizo hombre. Eso es el cristianismo, de otra manera no es cristianismo. Dios se hizo hombre. O sea, que no puedes decir que Dios no tiene sentimientos. Adán son los sentimientos de Dios. El silogismo 5, para ser trascendente un ser debe existir, se basa en decir que para ser trascendente un ser no existe en ningún espacio. Pero la realidad es lo contrario, o sea, la realidad del significado de trascendencia es que tú trasciendes tu espacio. O sea que no es que no estás en ningún lado, estás en todos lados. Eso es ser trascendente, trascender. O sea que ya el silogismo 5 se basaba en una presuposición de la palabra trascendente cuyo significado dado es lo contrario de lo que es. Por lo tanto, el silogismo 5 es incorrecto y no puede negar la existencia de Dios. Entonces queda refutado también el silogismo ateo número 5. El silogismo número 6, el silogismo ateo número 6. Dios es el creador. ¿Cómo hizo para entrar en el tiempo, dado que la creación está en el tiempo que Él mismo creó? Dios creó el tiempo. El silogismo 6 ateo se basa en que Dios está en lo eterno, es inmutable, por lo tanto es eterno y no está en el tiempo. Pero si Dios hizo la creación en el tiempo y creó Él mismo el tiempo, de alguna manera, entonces de alguna manera también entró en el tiempo, ¿no? Para poder crear. ¿Cómo hizo para entrar en el tiempo? Dado que la creación está en el tiempo que Él mismo creó y la creación que Él mismo creó. Definitivamente tuvo que haber un creador inteligente para crear las leyes de la física y del universo, las leyes del universo, y también para crear los seres vivos con diseños muy inteligentes. Es imposible de negar el diseño inteligente de todos los seres vivos, el diseño muy inteligente, demasiado para poder hablar de meras probabilidades de los eventos que le quedan muchísimo cortas, o sea, son un cero muy cero. Las probabilidades de los eventos llamados de la evolución y eso son prácticamente cero, todas las probabilidades de los saltos evolutivos. Y empezando desde el primer salto evolutivo, pensemos solamente qué probabilidad, qué diferencia hay de organización y de grado de inteligencia entre una célula y una materia inorgánica, o solo mencionar química orgánica normal, entre un pedazo de aminoácido o un pedazo que no está dicho que lo haya ocurrido, pero vamos a decir que sea hasta posible, que ya es mucho decir, pero vamos a decir que no es en realidad ni mucho comparado, porque si lo comparas con una célula, es como comparar una nave espacial con una carreta. Una nave espacial con una carreta no se compara, no es que tú por casualidad sacas una nave espacial, por casualidad estas cosas no suceden. Tiene que haber una inteligencia, y la célula es una organización extremadamente inteligente, ya empezando por el DNA. En un DNA cabe una cantidad de información igual a la de una enciclopedia. O sea, un aminoácido es un palito de una B, ni siquiera es una letra. Entonces, si os dais cuenta en el lenguaje del ADN, entonces hay una inteligencia extrema en la creación de la vida, extremadamente inteligente, que no se puede explicar por la probabilidad, como pretende estúpidamente, diría la teoría, que diría a este punto estúpida de la evolución. En este caso es muy estúpida, porque es imposible llegar a pensar que esto pueda suceder por casualidad, y ni siquiera por necesidad, porque digo, la materia animada no es que siente,
No es que reacciona así de una manera, por una necesidad, te hace una creación tan inteligente. Las cosas no, tú crees en magia sin sentido alguno, las cosas no llegan así, las cosas tienen un sentido, tienen un objetivo y un objetivo y un sentido muy inteligente implica una inteligencia, alguien. Por lo tanto, y esto es lo que llamamos Dios el creador, pero también llamamos al creador porque es de la nada, no sabe nada. Y por lo tanto, todo salió de algo y eso es lo que llamamos Dios, porque nada no puede existir, ya que de la nada no sabe nada. La nada no puede existir. Entonces, silogismo 6 no puede ser cierto, porque tuvo que entrar en el tiempo Dios. Y eso es lo que nos dice también la Biblia, que el Eterno se hizo temporal, entró en el tiempo. O sea, tuvo que entrar en el tiempo porque para poder crear en el tiempo, ¿no? En los campos, tuvo que entrar también allí. Es imposible, o sea, pensar que no, que las cosas se dieron por casualidad, así, cuando tienen un grado de complejidad tan avanzado. Pensemos solamente en la bioquímica del RNA. La bioquímica del RNA impide, totalmente impide que de una especie salga otra especie. Además que tiene que salir embrión macho, lo cual son probabilidades. O sea, es verdaderamente... o sea, hay que tener no solamente hay que tener mucha más fe en creer en la evolución que en creer en Dios. Muchísima más fe. Más que ciencia, la evolución yo creo que verdaderamente en ciertos casos no se debería llamar ya teoría, ya debería ser declasificada como teoría. Son 200 años de propaganda atea, no es una teoría científica. Científicos son algunos aspectos, eso sí, seguramente. Pero en la base misma de la teoría, de que se basa en la probabilidad, en la necesidad, absolutamente no. Está demostrado. Además que la entropía demuestra que no es posible que se organicen seres tan complejos, sino todo lo contrario, es la tendencia que hay en el universo. Entonces, o sea, estudia un poco estadística, o sea, la significatividad estadística y las probabilidades de estas posibilidades, que es imposible, prácticamente es imposible. La teoría de la evolución, así como está explicada, es imposible. Tiene que haber un diseño inteligente, por lo tanto un creador inteligente, muy inteligente. Silogismo 7, ahora mismo no recuerdo en qué se basa, en que lo mismo que decían antes, que el Eterno no puede estar en el tiempo, pero que Dios hizo hombre, es que lo eterno ha entrado en el tiempo. No hay ningún silogismo capaz de demostrar que sea imposible para Dios entrar en el tiempo, que Él mismo creó el tiempo. Si nada es imposible para Dios, así está escrito en el Evangelio, entonces el silogismo, según lo cual quiere poner siempre las cosas, o esto o lo otro, es falso. Resulta ser otra falsa lógica, es decir, que no se puede afirmar que Dios no existe según este tipo de silogismos, que sería en este caso el silogismo 7. El verbo se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Eso está escrito en el Evangelio. En el principio era la palabra, el verbo, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Prólogo del Evangelio de San Juan. También Dios, el creador del universo, según los egipcios, el Dios creador del universo, porque los egipcios creían en varios dioses. El Dios creador, había uno que era el Dios creador del universo, según los egipcios se llamaba Ptah. Y en egipcio Ptah significa abrir la boca. Pues abriendo la boca creó el mundo. De ahí el nombre también Egipta, Ptah, ¿no? Y Jesucristo afirma ser Él la palabra de Dios. Silogismo 8. Si Dios decidió hacerse hombre, entonces ese hombre es omnipresente como Dios. No, el hombre es hombre y Dios hecho hombre reúne simplemente la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana. Por lo tanto, una es la naturaleza humana y una es la naturaleza divina. De hecho, el humano tiene espíritu y el espíritu puede ser omnipresente. Pregunta. Yo puedo hacer que mi espíritu esté en España y yo no estoy físicamente en España. De hecho, Dios está presente en todo el universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria, porque el universo es obra suya. Sin Dios el universo no se puede sostener. Los físicos, científicos físicos, saben esto muy claramente, ya que faltan siempre razones para que todo se sostenga. Existe pues un misterio que lo sostiene todo, y a eso le llamamos Dios. Eso es lo que le llamamos Dios. Pues si yo creo algo, mi espíritu está en la obra. Yo creo en el sentido de crear, de hacer. Mi espíritu está en la obra que yo he hecho. No es el espíritu de esclavos que sostiene todo, sino el espíritu de Dios.
y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el hombre está hecho a su imagen y semejanza, el hombre tiene dignidad y no se le puede imponer algo. Por lo tanto, depende de la aceptación del hombre, depende de aceptar a Jesucristo, depende de ti, si aceptar la razonabilidad misma. O sea, depende de aceptar, de tu aceptación. Si no lo aceptas, no lo aceptas. O sea, no es que se le puede imponer, en realidad, depende de tu aceptar a Jesucristo, o sea, Dios hecho hombre. Depende de eso, que el Espíritu de Dios esté donde esté. El silogismo 9. Para tener libre albedrío debes saber que quieres hacer algo y hacerlo. El silogismo 9 ateo se basaba en pretender decir lo contrario, que si tienes libre albedrío no puedes hacer una cosa. O sea, son cosas que utilizan la lógica al contrario de lo que es. Están tan drogados que no se dan cuenta que para tener libre albedrío, libertad, tienes que saber qué es lo que quieres hacer y poder hacerlo y hacerlo, ¿no? Esto demuestra que el silogismo que diga lo contrario y sobre eso se basa en la existencia de Dios, bueno, es bastante tonto. Recordemos que Dios dio libre albedrío a los humanos y por eso somos a su imagen y semejanza. Creo yo que ese es el sentido. Ahora, pregúnteselo a un cura si ese es el sentido, que estemos hechos a su imagen y semejanza. No lo sé, creo que sí. El silogismo 9 es falso. Como ya afirmado precedentemente, pues Dios no puede ser un ser así tan determinístico, ser una lógica pobre y científica humana, pues a esa lógica le falta conocimiento y luego le falta el alma, que es conocimiento perfecto. El alma es conocimiento perfecto, y si tú eres pura lógica y no tienes alma, es como decir que tú eres pura lógica y te falta la razón. O sea, eres un ser poseído por las lógicas, eres un robot, eres un ser que ha perdido humanidad, que ha perdido la razón, estás loco, en otras palabras. O sea, has perdido el sentido de la realidad, el sentido de la vida, de vivir. Tienes que recobrarlo, porque es parte de tu herencia, es parte de ti mismo, eres ti mismo. Y entonces es necesario no estar dominados por las lógicas solamente, sino también ver, primero que todo, que existen también otras lógicas, y que las lógicas determinísticas que yo impongo, las impongo eres como una herejía. Una herejía es decir o esto o lo otro. Mientras en la Biblia dice, en el libro del Predicador, el libro de Salomón, dice lo mejor, o creo que es un proverbio siempre de Salomón, siempre dice lo mejor es agarrar esto bien con esta mano y no soltar lo otro. Pero aquí estas personas que se basan en hacer estos silogismos ateos siempre se basan en decir o es esto o es lo otro. ¿Y quién te ha dicho? Todo el cristianismo está hecho de esto y lo otro, no de o, sino de y, divino y humano, y, no o. O sea, ¿entiendes? Eso también tiene una lógica, pero tú no te quieres dar cuenta de eso. Entonces, el silogismo 10, justicia y misericordia, por ejemplo, dice el silogismo 10, el silogismo ateo 10, que Dios no puede ser justo y también misericordioso, pero es que tú no te das cuenta de las cosas. Es que, bueno, aparte que Jesús dice en algunos mensajes, dice así: el que no quiere pasar por la puerta de la misericordia de Jesús, pasará por la puerta de su justicia. Así dice. Y ¿deseas la divina misericordia para ti o te crees tan sabio que no la deseas? Te crees tan sabio y entendido, ¿no? Y no deseas la divina misericordia para ti. O sea, pero el punto no es ese. El punto es tratar de decir que o es esto o es lo otro y no pueden ser. ¿Quién ha dicho? Si en la situación en la cual estamos actualmente, hacer justicia es perdonar, hacer justicia es tener misericordia. Eso es hacer verdadera justicia a los hombres en la situación en la cual estamos en el mundo entero. Y eso lo sentimos, lo vemos, nos damos cuenta razonablemente por medio de la razón, que es cierto. Aparte, cuando yo hablo de la razón, hablo del corazón. La razón es el corazón humano, es el alma. Esa es la razón. La razón racionalista es como decir la razón desligada del alma. Es la lógica solamente, pero desligada del alma. La lógica tiene que estar ligada a la razón. Una lógica que va por sí sola, sin uso de la razón, por lo tanto uso del sentimiento y de las cosas que tú ves y entiendes. No solamente lo que tú dices, lo que tú entiendes cosas también que de repente no lo dices, y que es mejor simplemente entenderlas y no decirlas. Usar la razón es mucho más que seguir una lógica que está escrita en un libro. Usar la razón es usarla de verdad, es ver la situación como es
¿no? Vivir usando la razón, dándose cuenta de las cosas, usando la conciencia y tu propia razón, la conciencia. Entonces, la lógica va de acuerdo a la razón. Cuando esto es así, entonces, okay, es una persona sana. Pero cuando esto no es así y la lógica te está poseyendo y te está condicionando mentalmente, y a ese tipo de lógica lo llaman la razón. No, yo no llamo razón a eso, llamo razón al alma humana, ¿okay? O al corazón humano, ¿no? Porque la razón es la razón, pero tú vives con sentimientos y con instintos, y eso te ayuda a enfocar mejor la lente. Si la razón es una lente, hay que enfocar, la lente tiene que estar bien enfocada, por lo tanto tienes que estar bien, o tienes que tener una orden en tus sentimientos, en tus afectos, en tus instintos. Tienes que escuchar tus instintos, ¿no? Y a tus afectos, no tienes que negarlos, tienes que hacerlo con orden, porque si no te desordenas y la razón puede que te equivoques, ¿no? Pero de hecho, una razón pensada sin los instintos y sin el sentimiento es irreal, no es verdad, no es verdadera razón, absolutamente no. Porque necesitas de los instintos y los sentimientos para saber cómo andan las cosas. Si no, solamente estás poseído por lógica y eres un condicionado mentalmente, no estás usando la razón. Entonces te das cuenta de lo que digo, ¿no? Y Dios es justo y hará justicia, pero hacer justicia en la situación en que nos encontramos es tener misericordia. Por lo tanto, si en este caso hacernos justicia es tenernos misericordia, ¿por qué estas personas ateas tratan de demostrar que o es misericordia o es justicia? Cuando por la situación que tenemos la justicia sería solo la misericordia divina para la humanidad. Yo diría que ese tipo de silogismos ateos queda refutado definitivamente. Así nos vamos adelante con otro tipo de silogismo. Define Dios este tipo de silogismo como un ser omnipotente y máximo de misericordia. Es bueno, intenta evitar el mal. Si Dios es todopoderoso, consigue evitar el mal. Por lo tanto, si Dios existe, el mal no puede existir. Por el mal existe, por lo tanto, Dios no existe. Este es el silogismo número 11. Para la refutación, mira, el mal es exactamente la falta de Dios en el hombre. Por lo tanto, queda refutado el silogismo 12. Depende del libre albedrío humano. El hombre está creado según la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene libre albedrío y puede rechazar a Dios y a su conciencia, y esto es el mal. Así que en fin de cuentas, no hay ni un solo argumento que haya demostrado la existencia de Dios hasta hoy. Otro silogismo más. Dios define a Dios como ser creador del universo. Si Dios existe, entonces es creador del universo, creador y creación, debe ser entidad separada, un ser para existir necesita ser físico o espiritual. Siempre este tipo de herejía, ¿no? O, ¿no? La herejía es o, la no herejía y, ¿ok? Tanto para estar muy científicamente claro. Todo lo que sigo con el silogismo ateo, todo lo que existe está limitado al espacio y el tiempo y el tiempo son parte del universo, pero no está limitado al universo. Esto no es lógico, sinceramente, pero bueno, un creador no puede ser protegido a su creación, por lo tanto es imposible que Dios sea el creador del universo, por lo tanto Dios no existe. Creador y creación no deben ser entidades separadas, esa es una premisa gratuita sin demostración alguna, o sea, cuyo contenido que no necesariamente tiene que ser lógico, por lo tanto no está demostrado, o sea, no necesariamente, porque tú dices, todo lo que existe está limitado al espacio y al tiempo, ¿y quién te ha dicho que todo lo que existe está limitado al espacio y al tiempo? Digo, eso es una premisa que tú tomas, pero no todo lo que existe está limitado al espacio o al tiempo. Hay cosas que desde el tiempo atrás no están limitadas y nos llegan hasta hoy. Hay cosas que ni siquiera el espacio físico limita. Si a mí me escuchan de aquí, en España, por algo por internet, el espacio físico no nos limitó. Y si mi espíritu llega a otro lado del mundo, por alguna razón, el espacio físico no fue una limitación. O sea, ¿quién te dijo que todo ser está limitado en el espacio o el tiempo? Porque todo lo que existe está limitado en el espacio y el tiempo. O sea, es una premisa muy de física newtoniana, sinceramente. Tendría que estudiar un poco como algo así como las no localidades cuantísticas que existen, están demostradas. Pero bueno, aparte de esa cuestión, detallito, o sea, dicen que espacio y tiempo son parte del universo, ciertamente, por lo tanto Dios está limitado al universo, pero si Dios es el creador del universo, existe desde antes, existe desde siempre, ¿cómo va a estar limitado al universo si Él fue el que lo creó? Claro, está limitado a sus leyes, pero Él también las puede
utilizarlas de otra manera y crear lo que nosotros llamamos milagros, porque a veces los milagros, o sea, es más difícil la explicación del milagro que creer a la explicación del milagro que creer o sea, al milagro mismo. O sea, imagínense, esas son frases dichas por científicos, ¿no? Que trabajan en el reconocimiento de que es algo milagro, ¿no? Es más difícil creer en la misma explicación del milagro que al milagro mismo. O sea, pero definitivamente el milagro es como un hecho de dar inicio a algo. Eh, y dar inicio es algo que pertenece a Dios y al hombre, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Pertenece a la libertad. Tú no puedes explicar la libertad con la ciencia, porque si tú pretendes explicar la libertad con la ciencia ¿qué pretende? Pretende destruir la libertad, pretende decir que todo es determinístico, que todo es así, así, según leyes, etcétera, etcétera, y que no hay nada que se pueda. ¿Por qué? Porque está limitada al conocimiento del estado de la ciencia. O sea, si el estado de la ciencia, su conocimiento actual es tanto, está limitado a ese tanto, pero mañana será más o mejor, no solamente más. Entonces, la cuestión es que tú pretendes ser Dios, o sea, pretendes explicarlo todo, pretendes controlarlo todo, y al final creas un estado totalitario, una dictadura científica, como ya ocurrió en el siglo XX. Y esto es un mal. O sea, otra demostración de que Dios existe son las aberraciones del siglo XX. Aberraciones que se resumen en utilizar la ciencia en nombre de un ismo, comunismo, ¿no? Progresismo, nacionalsocialismo, etcétera. O sea, son aberraciones, o sea, son regímenes controladores de todo, y el querer controlarlo todo ya es parte de ese cientismo, que no es la ciencia, bueno, al menos que no llames la ciencia como una institución de gente que se reúne bajo puertas y que deciden cómo tienen que entender la gente y cómo no, ciertas cosas que se vienen a saber a través de la ciencia verdadera. Pero la ciencia, dice la ciencia, es una institución oculta. O sea, voy a decir, el científico que no está en línea, aunque tenga las demostraciones y que haga todo por medio del método científico, lo marginan. Pensemos solamente a Peter Duisberg, que es un señor científico, el mejor en su campo, reconocido, mil reconocimientos en la academia, en todo, y lo margina. ¿Por qué? Porque de un momento a otro dijo algo con demostración, ¿eh? Que no le gustó a, pero entre comillas, la ciencia. Entonces ya vemos que no es la ciencia, sino son seres humanos. Pero la ciencia en sí, para mí, significa solamente la utilización del método científico y la demostración a través de una metodología científica, de un criterio objetivo. Ok, eso para mí es la ciencia. Ok, digamos, y claro, las teorías son teorías, pero lo que está demostrado por medio de la experimentación, eso está demostrado. Después que tú le añadas una teoría u otra, no importa, la cuestión es que está demostrado y la cosa funciona, ¿no? De alguna manera, y lo importante es que funcione, ¿no? Y eso es ciencia, tener un criterio objetivo, que por medio de la experimentación se logró tener un criterio objetivo y se logró dar un paso en el conocimiento de los detalles para poder hacer que las cosas funcionen. Luego que tú le das una explicación u otra teoría, eso ya se verá, porque muchas teorías pueden ser corregidas o ampliadas o disminuidas, y eso esperamos, porque si no, nunca habrá progreso. O sea, lo que más limita el progreso, sinceramente, son las personas graduadas en la universidad, los doctores, los que tienen este prestigio, no solamente los científicos. Todo el que está graduado en la universidad y tiene un prestigio en la sociedad es limitador del progreso, precisamente porque si hay algo nuevo para que pueda progresar la humanidad, una observación nueva, porque recordemos la ciencia se basa en la observación, no la van a querer nunca aceptar porque toda la vida han dicho otra cosa y quieren mantener su prestigio. O sea que estas personas realmente, tal como le sucedió a Pasteur, o sea, los científicos de la Sorbona de París no querían aceptar lo que él decía. Y ya estaba demostrado, hasta la gente utilizaba ya la pasteurización, era efectiva. Y los científicos de la Sorbona todavía no le querían creer porque no querían dejar su prestigio. Tuvieron que morirse esas vacas sagradas de esa universidad para poder que la ciencia oficial aceptase a Pasteur. O sea que las cosas han sido así. Todo progreso en la ciencia ha sido así. Y lo que más debilita el progreso son precisamente el prestigio de los científicos.
y no solamente los científicos, de todos los que estén graduados en la universidad. O sea, por estar apegados a su prestigio, no están apegados a la verdad. Recordemos, también es evangélico decir, amar la verdad más que uno mismo, o sea, más que al apego que yo tengo de prestigio de la gente, tengo miedo, de perder el prestigio de los hombres, tengo miedo, o sea, es el miedo lo que hace que el progreso, que no progrese, que no tengamos progreso. Y hablando del silogismo 13, físico, alma y espíritu también deben estar juntos. Rezar y trabajar van juntos. Es mejor si van juntos. Como rezaban esos monjes, trabajaban todo el día porque tenían que cultivar la tierra, tenían que trabajar, ¿no? Donde estaban, en los inicios de la Edad Media, pero iban a rezar en la hora, los salmos matutinos, en la hora media, en los salmos vespertinos, tenían varias horas donde iban a rezar. Y, o sea, que tenían su ritmo, eso le ayudaba también a tener su ritmo, y rezar les ayuda, porque ayuda al espíritu también, entonces, y al alma, ¿no? Eso es lo que debe hacer. Claro, también puede ayudar al espíritu, porque alma y espíritu no son exactamente lo mismo, ¿no? No lo son, o sea, el espíritu es más ligado al espacio y el alma es más ligado al no tiempo. El espíritu no tiene espacio casi, es algo que no tiene concepto de espacio, el alma no tiene el concepto de tiempo. Es algo así, debe de ser algo así, pienso yo, pues, porque son dos cosas diferentes. Es como decir, el Padre es la conciencia, el Hijo es el alma, y el Espíritu Santo significa el Espíritu que está con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Con la conciencia y con el alma. ¿Ok? Y entonces es Espíritu Santo. Bien. Entonces, pienso que si no es lo mismo, es de todas maneras un paralelo muy significativo. Entonces, díganse en sus curas para ver qué les dicen, yo no sé. Por lo tanto, lo que quiero decir yo es que el divino y humano van juntos en el Señor Jesucristo y en el hombre, tal como Dios lo hizo, lugarteniente de Dios en la creación. Es Adán en la Biblia el que le da nombre a los animales. Adán, el lugarteniente de Dios. Dios siente por medio de Adán. Ahora sigue diciendo los ateos, cuando os digan tú no puedes demostrar que Dios no existe, les podréis decir 4 cosas. Ellos les responden, pues no, para nada, sino todo lo contrario. Ahora, cuando les digan que pueden demostrar que Dios no existe, os podéis reír de semejantes burdos, ignorantes de lógica. Ok, veamos qué dice el loco ateo, o qué sigue diciendo. Leamos al loco ateo. Para terminar, los creacionistas a menudo argumentan que debe haber un creador, ya que de nada no puede surgir nada, etcétera, etcétera. Ya esto yo respondería diciendo, nada no puede existir, ya que es la ausencia de existencia. Hasta aquí mi voz. ¿Algún pensamiento? Visitar mis otros temas, garantizo post interesante. Precisamente, respondo yo, porque la nada no puede existir, es que Dios existe. Precisamente es por eso. Dios tiene que existir precisamente porque la nada no puede existir, y de la nada no puede salir nada, y como tuvo que haber un inicio a todo, lo que llamamos todo, la creación, el universo, entonces es evidentemente que Dios tiene que haber existido, que tiene que existir. Entonces de la nada no sale nada, por lo tanto es necesario el creador, aparte por la inteligencia. Eso ya es otro tipo de demostración de que Dios existe. Ok, porque son 5, ¿no? Las demostraciones. También hay otra más. O sea, Dios es, ¿qué es Dios? ¿Qué es lo que llamamos Dios? Primero que todo hay que ver qué es lo que llamamos Dios. Dios, en nuestra experiencia, es cuando nosotros, o sea, lo que la naturaleza, en su objetiva organicidad, nos hace un llamado a nuestra conciencia, un llamado unitario a nuestra conciencia. O sea, ese llamado unitario a nuestra conciencia que la naturaleza en su objetiva organicidad nos hace, es lo que llamamos Dios. Digo, esos son experiencias tuyas, mías. Por tanto, ¿eso por qué decir que no existe? Bien, con esto he terminado. Adiós.